vamos a entender un poquito qué es ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de comer o beber, dice el diccionario. Es dejar de comer o beber. También el ayuno, ese es el ayuno del diccionario, pero ahora vamos a aprender hoy cuál es el ayuno de un cristiano. Por eso se llama el tema de hoy el ayuno. ¿Y cuál es el ayuno que le agrada a Dios? Eso es lo que hoy vamos a aprender. Hemos dicho que es abstenerse de comer y beber. Es dejar de comer con fines espirituales. El ayuno cristiano es dejar de comer con fines espirituales. Es algo muy personal. Es algo muy personal. Nadie puede venir a ayunárnoslos por nosotros. Nosotros ayunamos por otras personas que están duros de corazón. Nosotros venimos a ayunar. No podemos mandar a alguien, por favor, ¿me lo vas a ayunar hoy para mí? No, como cuando mandamos a una reunión, ¿no? Por favor, hoy te voy a pagar 50 bolivianos, ¿me puedes suplir en la reunión? No podemos hacer eso porque es muy personal el ayuno de un cristiano. Es una práctica de nuestra devoción hacia Dios. Es la herramienta más poderosa de someternos a Dios. El ayuno es la herramienta más poderosa de someternos hacia Dios. También el ayuno es un día donde nos conectamos profundamente con Dios. ¿Cuántos hoy se han conectado con el Señor? Ay, nos hemos enchufado y no podíamos parar de alabar, de adorarle, ¿no? Ese es un ayuno que a Dios le agrada. También el ayuno, algo que no es dejar de comer y ya como si nada hubiera pasado. Muchas veces hemos malentendido el ayuno y hemos dejado de comer. Vamos a ayunar, por decir, todas las mujeres. Ayunamos, dejamos de comer, pero no hemos orado, ni siquiera hemos hecho nuestro devocional, no hemos hecho nada de eso. Entonces ese ayuno no sirve. Eso no es un ayuno que le agrada a Dios. También otra cosa que no es ayuno, no es mortificarse, sino enfocarse en Dios. Así como hoy lo hemos hecho. No hemos venido a sacrificar a nuestro cuerpo porque nos ha hecho renegar. Hemos venido a enfocarnos solo en Dios. No es creerse súper espirituales. No es porque somos súper espirituales que estamos hoy aquí. No es tampoco eso. Tampoco es una religiosidad. El ayuno puede ser de diferentes maneras. Puede ser total, puede ser un ayuno como hoy lo estamos haciendo de 9 a 4 de la tarde. O puede ser parcial, como algunos quizás están haciendo desde mediodía o en la mañana o en la tarde. También los ayunos pueden ser totales cuando no tomamos ni agua ni comemos. Parciales cuando estamos, algunas horas tenemos de ayuno. O a veces el ayuno con agua, como hoy estamos con ayuno con agua, estamos con agua, ¿no? No hemos tomado agua. Debemos estar alertas en los días de ayuno. ¿Cuántos cuando han salido del ayuno se han ido a pelear con el vecino, con los hijos? Y muchas veces decimos, no, pensamos que el Señor está mal, pero es porque nosotros estamos descuidando y no estamos alertas. Entonces, como cristianos que vamos a ayunar, debemos estar alertas de manejar nuestros pensamientos y cómo contestamos a otras personas. Ese día debemos estar bien alertas porque el enemigo dice que viene como león rugiente. Este hermanito va a ayunar, hoy le voy a estorbar. Como no queremos que nos estorben, ¿quién es el que va a controlar sus pensamientos? Nosotros, ¿no? Porque Dios nos ha dado libre albedrío. Y también el ayuno es una forma de demostrar a Dios y a nosotros mismos que tomamos en serio nuestra relación con Dios. El ayuno
es para nosotros. Nosotros demostramos, Señor, yo tengo una relación contigo, no porque nos dé algo, sino desinteresadamente. Y también nosotros nos afirmamos. Y el ayuno es una forma, hemos dicho, de demostrar a Dios y a nosotros mismos que tomamos bien en serio nuestra relación con Dios. También dice que el ayuno tiene un propósito. El propósito del ayuno es glorificar a Dios. En primer lugar es glorificar a Dios. Las sanidades que recibimos es secundario. El primer motivo que a nosotros debe traernos aquí es glorificar a Dios. Y como sabemos en la Biblia, había muchos ayunos. El pueblo de Israel ayunaba el pueblo de Israel. Por ejemplo, Moisés ha ayunado 40 días antes de recibir las tablas de la ley. ¿Se acuerdan? Antes de recibir 40 días ayunado. También tenemos el ayuno de Daniel. También del rey Josafat convocó también a un ayuno general cuando le iban a invadir. Entonces nosotros venimos a veces aquí con un objetivo, por una enfermedad, por una necesidad, y ese día nos enfocamos en eso. Pero por sobre todo, primero, ¿qué debe estar? Glorificar a Dios. Y los beneficios que nos trae el ayuno es el crecimiento espiritual, fortaleza, sabiduría y grandes victorias, como hoy hemos escuchado el testimonio de la hermana María. Esos son los beneficios del ayuno. Esa es como una introducción al ayuno. ¿Qué es el ayuno? Ahora, sabiendo esto, vamos a ver cómo quiere Dios que ayunemos. ¿Cuál es el ayuno que realmente le agrada a Dios? Ya tenemos aquí toda una lista de cómo tenemos que ayunar, cuáles son los beneficios, cuál es el propósito con el que debemos ayunar. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, y quiero invitarles ahora a leer en Isaías 58 del 1 al 7. Vamos a leer. Y la palabra de Dios dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Vamos a orar para que Dios sea quien esta tarde nos esté hablando. Amado Dios, en esta hora, Padre, venimos a tu presencia una vez más, Señor, para agradecerte, Señor, por el tiempo que tú hoy nos estás regalando en este lugar.
Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por las alabanzas. Gracias, Señor, por el tiempo de oración que tú nos has regalado. Señor, y esta hora, Señor, sé tú abriendo nuestro entendimiento, sé tú hablando por medio de tu palabra a nuestras vidas, Señor amado, y que tu palabra, Señor, pueda quedar sellada. Entregamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Usa, Señor, mi vida como un canal de bendición. Pongo, Señor, cada palabra, Señor, en tus manos, que seas tú hablando por medio de mí, Señor. Hazme un instrumento tuyo, Padre. Te damos gracias en esta hora y entregamos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a aprender un poco más. Como hemos dicho, que hay en la Biblia hombres prominentes, mujeres que han ayunado. Y hasta nuestro Señor Jesucristo ha ayunado 40 días antes de comenzar su ministerio. Si era el Señor Jesús, era Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros tenemos que ayunar? Y de esa forma, todos los creyentes debemos conocer cuál es el ayuno que le agrada a Dios. Dios se agrada de un corazón que se humilla ante su presencia. El Señor nos responderá al ayuno que no agrada a Dios por los siguientes motivos. Y hoy vamos a aprender cuáles son los motivos que a Dios no le agrada y cuál es el ayuno que le agrada a Dios. Dice que el ayuno siempre está ligado con la oración. Ayuno sin oración no es ayuno. A Dios no le agrada cuando actuamos incorrectamente. Y vamos a ir aquí al versículo 1 que dice, clama a voz en cuello. Dios le estaba diciendo al profeta Isaías, grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta. Reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jehová su pecado. El Señor le decía a Isaías, dile a mi pueblo que no me agrade el ayuno que ellos están haciendo. Grítales, decía, repréndeles. Y dice aquí en el versículo 3, en el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley. Ellos me consultan todos los días, dice. Acuérdense que los fariseos ayunaban día lunes y miércoles, 2 veces a la semana ayunaban los fariseos. Y ellos ayunaban y se postraban, pero Dios, que conoce todos los corazones, Él dice, ¿no?, que ellos me buscan, pero dice, ellos me consultan todos los días y dicen que quieren obedecerme como si fueran gente de bien que no se aparta de mis leyes. Ellos me piden leyes justas y quieren estar cerca de mí. Y ellos dice, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? Todavía se quejan, dice el Señor, todavía se quejan. Y hermanos, ¿no somos el mismo pueblo de Israel hoy? Muchas veces hemos venido a ayunar y nos hemos quejado. Y la palabra de Dios dice aquí, ¿no? Ellos oprimen, dice. Vamos a ir al versículo, en el 3 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís a todos vuestros trabajadores. No agrada a Dios cuando actuamos incorrectamente. ¿Qué significa opresión? Opresión es afligir, falsa justicia, mal pago. Está hablando aquí claramente. Ayunan lunes y miércoles, pero
no le pagan bien a sus trabajadores, les oprimen, les afligen. No son justos con ellos, le está diciendo el Señor. Y Dios demanda a su pueblo por sus pecados y les dice que ayunen, que ayunan y oran todos los días, pero no le agrada porque son hipócritas y no ponen por obra su ayuno. Es más, maltratan a sus trabajadores y todavía se quejan porque Dios no les responde. Y es ese mismo pueblo de Israel que ha dado 40 años en el desierto, vueltas y vueltas, y no llegaba a la tierra prometida. ¿Cuántas veces nosotros venimos y no recibimos? ¿Por qué? No porque no estamos ayunando bien. Hoy hemos ayunado bien. Pero no solamente es hoy. El ayer y el mañana importa. Al salir de aquí importa. Que estemos pagando bien si tenemos trabajadores, si somos empleados, que estemos trabajando bien. Por eso yo no escucho sus ayunos, dice. Por eso no me agrada ese ayuno, dice el Señor. Dice el Señor aquí claramente en la Biblia, lo está diciendo. Y hoy somos ese mismo pueblo. ¿Y cuántas veces nos hemos quejado? Pero hoy tenemos la oportunidad de limpiarnos de todo pecado para que nuestro día de ayuno pueda agradar a Dios. Que de hoy en adelante nuestro día de ayuno pueda agradar a Dios. Si hasta hoy quizás hemos ayunado hipócritamente, hemos tratado mal, incluso en nuestra familia, les hemos reñido a nuestros hijos injustamente, todo eso tiene que ver, hermanos, todo eso tiene que ver. Es por eso que muchas veces que no recibimos las respuestas. Pero de hoy en adelante que nuestro ayuno sea diferente. Y en segundo lugar, no agrada a Dios cuando tenemos pleitos. Vamos a irnos al versículo 4. Dice aquí: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y aquí en la traducción actual nos dice: ese día discuten, se pelean y se agarran a golpes. Si quieren que escuche sus oraciones, no ayunen de esa manera. Entonces, hermanos, que al salir de este lugar, nuestra vida pueda ser diferente. ¿Y qué significa la palabra contiendas, debate? Significa pleitos, enemistad, riñas, discusiones. Todo lo que hacemos. Yo cuántas veces he salido de aquí, justo ese día se han portado mal mis hijos. ¿Qué he hecho? Les he reñido. Debía haberme mordido la lengua, pero de hoy en adelante voy a procurar morderme siempre la lengua cuando quiera hacer eso. Cada uno de nosotros conocemos nuestra debilidad. De mí es el querer reñir a todo el mundo. De otros, el querer llamar la atención, quizás de engañar. De otros, quizás robar. De otros, quizás sea mentir. Cada uno se conoce a sí mismo. Dice el Señor: yo no los voy a escuchar, no voy a recibir ese ayuno, porque a mí no me agrada cómo viven sus vidas. En vano se van a postrar, en vano si quieren pueden orar 1 hora, pero si no estamos viviendo una vida agradable a Dios, pues habremos perdido el tiempo, pero no queremos perder el tiempo. ¿Amén? Yo no quiero perder el tiempo. Entonces, dice que al pueblo de Dios, Dios no respondía al pueblo de Israel, porque ellos se peleaban, tenían enemigos, no solucionaban sus problemas para ir a los ayunos, perdían su tiempo ese día. Pero nosotros no vamos a hacerlo así. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:1, no lo vamos a buscar, pero si puede anotarse, dice: despojémonos de todo peso y pecado. Dios quiere que nos despojemos de todo lo que estorba nuestro ayuno, de todo lo que estorba nuestra oración. A Dios no le agrada la hipocresía ni los pleitos.
Y tal vez podemos parecer buenos cristianos, pero Dios nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Para que nuestro ayuno pueda ser respondido, debemos vivir una vida agradable fuera de aquí, fuera de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en tercer lugar dice, a Dios no le agrada cuando somos superficiales. Y vamos a irnos al versículo 5, dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y aquí en la traducción actual nos dice, este tipo de ayuno no me agrada para nada, dice el Señor. Para nada me agrada este tipo de ayuno. Ustedes, dice, como les decía anteriormente, agachan su cabeza como una caña de río. ¿Cómo será una caña de río? Y vestidos de luto, se acuestan sobre la ceniza y a eso le llaman ayuno y día agradable para Dios, pero en realidad no es así. El Señor es bien claro, ¿no? Su palabra es bien clara. No lo digo yo, no lo dicen otros libros, sino la palabra de Dios. A los israelitas dice que les gustaba que les vean ayunar, como a los fariseos. Hace rato hemos dicho de los fariseos. Cuando el profeta Isaías, Dios le ha dicho que reprenda así al pueblo, en ese tiempo se cree que ya han vuelto del cautiverio, que ya estaban en Jerusalén. Se cree, no es seguro, pero se cree que ya estaban, y esas veces es cuando estaban ayunando, y es ahí cuando Dios, por medio del profeta Isaías, les reprende a su pueblo. Porque Dios dice en Jeremías, yo te he amado con un amor eterno, mis misericordias son grandes, dice. A pesar de que nosotros somos pecadores, Dios, así como lo hacía con el pueblo de Israel, una y otra vez usaba profetas para que puedan hablar a su pueblo. Y hoy tenemos la Biblia que nos está reprendiendo también a nosotros, para que podamos cambiar nuestra manera de ayunar. Y les gustaba que les vean ayunar, arrodillarse, llorar como si fueran bien espirituales, pero solo eran religiosos. Por eso Dios no les estaba reprendiendo por medio del profeta Isaías. No lo hacían con un corazón limpio. Dice. La palabra de Dios dice claramente que no se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces, hermanos, antes de venir a ayunar, ¿qué tenemos que hacer? Abuenarnos con el esposo, pedir perdón a los hijos si les hemos lastimado, arreglar con el vecino, con la suegra y con todo el mundo, porque si no, dice que no va a agradar ese ayuno al Señor. A Dios no le agrada que ante la gente finjamos que somos espirituales, que de nada nos sirve porque igual no mirará con agrado nuestro ayuno. Como hijos de Dios debemos cambiar nuestra manera de ayunar agradando a Dios siempre. No hoy, ni mañana, ni pasado, siempre. Y vamos a leer aquí el versículo 6. ¿Cómo debe ser nuestro ayuno? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Todo yugo, dice. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Nuestro ayuno debemos ponerlo por obra. No podemos decir, Señor, ayunar y venir a rogarle aunque no estemos enojados con nadie y no hagamos obra social.
nuestro ayuno debe ser puesto en obra también, dice. Porque ¿acaso no es el ayuno que tú des al desnudo ropa? ¿Que tú no des pan al que está hambriento? Entonces nosotros debemos poner también nuestro ayuno por obra. Debemos compartir con lo que Dios nos bendice. Debemos ayudar a los necesitados de la iglesia y a los necesitados de afuera. Primero de la iglesia, ¿no? Porque ¿cómo vamos a ayudar afuera si no ayudamos en la iglesia? Si no le damos un pedazo de pan a nuestros hermanos, a nuestros hermanos, como les decimos, hermanito, hermanita. A los del mundo no decimos hermanos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles a ellos si no podemos ayudar en nuestra propia casa? Ese es el ayuno que le agrada a Dios. Entonces, Dios en su palabra nos está diciendo, en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún tenemos oportunidad de cambiar nuestra forma de ayunar, porque dice que Él nos ha amado siempre y que su misericordia se ha prolongado, dice. Y en Efesios 4:26 también dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, para que nuestro ayuno sea agradable a Dios. Y debemos limpiarnos de todo lo que nos separa de nuestra comunión con Dios, de enojo, contiendas y todo lo que les he mencionado anteriormente, para que Dios pueda agradarse de nuestro ayuno. Y que por sobre todas las cosas, que nuestro anhelo sea de venir al ayuno para glorificar su nombre. ¿Acaso no dice la palabra de Dios, primeramente buscad el reino de los cielos y todo lo demás va a ser añadido? Que nuestro primer anhelo, nuestro primer deseo debe ser venir a adorarle, a glorificar su nombre, a decirle gracias, 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 y Dios por añadidura nos va a añadir. Muchas veces, desde que entramos hasta que salimos, dame, 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 y nosotros no damos nada. Pero ese ayuno dice que no le agrada a Dios. Tenemos que poner nuestro ayuno por obra. Entonces, hoy podemos decirle al Señor, yo creo que de hoy va a cambiar nuestra manera de vivir. Como hoy lo hemos hecho, así debemos buscar siempre, dice la palabra de Dios. Amén. Y yo quiero invitarles a ponernos de pie.